Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente por acá. Han pasado muchas cosas esta semana. Vamos a comentar la contingencia política, pero antes de eso yo me quiero tomar la licencia de comentar algo que me ha parecido completamente escabroso, completamente inusitado, inesperado, sorprendente, devastador. El caso de esta persona que fue agredida en el Hospital Base de Osorno durante 3 años aproximadamente por parte de sus propios funcionarios de trabajo, funcionarios públicos, trabajadores del departamento de informática de este hospital, el cual agredieron a su compañero de trabajo que padecía al parecer algún trastorno del espectro autista, eh, y de una manera absolutamente vejatoria y denigrante, y por supuesto contraviniendo cualquier tipo de sentimiento y sentido de humanidad. Creo que eso es una expresión de una crueldad eh, inusitada. Afortunadamente estas personas se encuentran detenidas, van a pasar, están ahora en su control de detención en el Poder Judicial, en el Tribunal de Garantía de Osorno. Y esa expresión también de los fantasmas que habitan en la sociedad chilena, de aquellas, de historias y de sucesos que muestran una parte oscura de nosotros mismos, porque no se trata aquí de un agresor serial que actúa de manera individual y que persigue a este trabajador y lo maltrata. No, acá hay cuatro compañeros de trabajo los cuales dentro de una institución pública, o sea, dentro de las dependencias de trabajo del hospital, agreden sistemáticamente, torturan, puede ser el delito por el cual están siendo ahora formalizados, por el delito de torturas. Eh, lo graban, hay algún registro fotográfico, hay algún registro videográfico, y destruyen a este individuo que tristemente no denuncia, o sea, denuncia, pero la denuncia no es tomada por el sistema al parecer quizás qué cosa ocurrió, que el sumario no terminó sin sanciones en algo absolutamente insólito, y esta persona deja de confiar en su grupo de trabajo, deja de confiar en las instituciones, deja de confiar en las redes que lo sustentan como individuo y deja de confiar en el país y se va de la nación a vivir a otro lugar. Eso creo yo que es una expresión, es una muestra de qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre cuando las sociedades dejan de dar respuesta a las necesidades de las personas, cuando las sociedades se enclaustran en sí mismas, se convierten en sistemas burocráticos extremadamente lentos, extremadamente indolentes, y la persona, el individuo, siempre va a querer mejorar sus condiciones de vida, y si se encuentra en un lugar en donde observa que eso no se va a cumplir o eso no va a ocurrir, se va y busca otros horizontes. Entonces pierde sentido el crear comunidad, pierde sentido el pertenecer a una nación, pierde sentido el querer esta nación, sobre todo, por ejemplo, en el mes de septiembre, que nosotros como chilenos siempre tenemos la chilenidad muy a flor de piel, pero efectivamente pierde sentido ser alguien en este país si se va a agredir de esa forma, con ese manto de impunidad, con esa escasez de consecuencias durante 5 o 4 años. Es muy triste, es desolador darse cuenta que esto ocurrió, es desolador pensar que todavía puede estar ocurriendo en algún otro rincón de la patria, y es desolador pensar que la sociedad chilena ha parido, ha gestado a cuatro indolentes seriales, personas enfermas mentalmente, que no tienen trepidación alguna ni resistencia alguna al hecho de dañar a otro. Pues no estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de narcotraficantes, no estamos hablando de gente que esté criada dentro de una cultura de la violencia, no, estamos hablando de profesionales que son empleados públicos, es decir, que cumplen un papel que es satisfacer las necesidades de la comunidad local, representar los intereses de la comunidad local, formar redes dentro de la comunidad local, local, nacional, comunal, provincial,
y que ellos simplemente no lo hacen, no se olvida de su deber funcionario, se olvidan de su, de su razón de ser como servidores públicos eh, eh, y, y- y llegan a ese extremo, llegan a ese punto en el cual ya nada les importa. Y yo creo que la expresión de esa indolencia, si la cámara se mueve es porque acá hay un gatito que se llama Gol, que es bastante intruso cuando uno está en el computador, pero es la expresión de esa indolencia, de esa pérdida de sentido en el cual cae la sociedad, y especialmente la sociedad chilena que está viviendo un proceso de estancamiento, de escasez de evolución, un proceso en donde los problemas graves se mantienen desde hace mucho tiempo y estamos comenzando a percibir ciertas señales que nos están dando a entender que el país que estamos construyendo no es el país en el cual la gente quiere vivir. Yo grafico esto en algo muy evidente, muy expresivo, muy sintético en torno a por qué el país pierde atractivo, el por qué el país deja de ser un cobijo, un refugio y pasa a ser un espacio de conflicto en donde la gente toma la decisión de no seguir viviendo acá. Y eso es con la baja de la natalidad. La baja de la natalidad está el hecho de que seamos el país top 10 del mundo en menos hijos nacidos vivos en porcentaje de la población, siendo una nación sudamericana, que las naciones sudamericanas se caracterizan por tener altos índices de natalidad, viviendo una ola migratoria de 1,5 millones de personas durante los últimos 4 o 5 años, modificándose demográficamente las bases de la sociedad, siendo también un país más rico en comparación a hace 20 o 30 años atrás, tengamos una natalidad tan baja. O sea, ¿por qué las mujeres en Chile, por qué las familias en Chile, por qué las personas están decidiendo positivamente, en el sentido de que hay una agencia dentro de esa decisión, no tener hijos, planificarlos a tal punto de que sea uno por familia o dos por familia máximo, porque piensan que el futuro de esos hijos va a ser peor que el futuro que ellos están teniendo. Esa realidad se colige con el aumento en el costo de la vivienda, con el aumento en el costo de los alimentos, con el aumento del costo de la vida en general, de las prestaciones educacionales, de las prestaciones de salud, en donde efectivamente se hace más difícil vivir, a lo cual se añade un clima de inseguridad total que afecta todas las decisiones, la decisión de hasta ir a comprar el pan, si salir de noche, si salir de día, si salir con cosas, si salir con una maleta, si no salir. La gente se está encerrando en sus casas, la depresión y los problemas de salud mental sistemáticamente han subido. Septiembre, de hecho, un mes que se caracteriza porque tiene la segunda mayor tasa de suicidio, en donde Chile también tiene una de las mayores tasas de suicidio a nivel mundial en la población joven, precisamente por las fiestas patrias. Entonces, la gente que se encuentra en un estado depresivo observa su realidad, en la cual la nación celebra, sin ellos celebrar, y por tanto toman la decisión de suicidarse. Han habido varios testimonios en el metro últimamente de muchos trenes que dejan de circular en la vía porque alguien decidió lanzarse frente a él y morir. Entonces, ¿qué sentido tiene una sociedad que no es capaz de convencer a sus propios habitantes de cruzar la barrera del tiempo y vivir en esta comunidad? La supervivencia de las naciones, la supervivencia de las sociedades se plasma en la creación de nuevos individuos. No hemos alcanzado la inmortalidad para decidir ser chilenos 2.000, 3.000, 500 años. Tenemos que constantemente convencer a las nuevas generaciones que ser chileno es lo mejor, constantemente convencer a las familias chilenas que tener hijos en Chile es lo mejor, y además también convencerlas de tener hijos, porque la sociedad no crece, no se expande, no cruza las barreras del tiempo,
eh, la patria no continúa más allá de los siglos, si no siguen naciendo chilenos. O sea, lo único que queda es desaparecer, volverse un algo tan pequeño que se sume a otra cosa pequeña y después ser un otro. Entonces, yo, y por qué lo ligo a esto? A la política, porque se supone que ante situaciones de crisis hay algún gran faro, alguna mente en particular que vislumbre estos problemas y entregue algún tipo de solución, o al menos realice un diagnóstico en donde nosotros podamos asentarnos y mirar hacia el futuro y decir, bueno, en 50 años más los problemas que va a tener la sociedad chilena van a ser esto y la solución que tiene que haber va a ser esta. En 50 años más el agua que va a necesitar el Valle Central de Santiago no solamente va a tener que alimentar a 8 millones de habitantes, sino que va a tener que alimentar seguramente a 12. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y todas esas proyecciones de largo plazo, más allá de que sean cálculos ingenieriles, porque los cálculos ingenieriles están, nosotros sabemos los proyectos de infraestructura que se tienen que realizar, sabemos el nivel de prestaciones educacionales, de servicios básicos, de servicios de salud, que tienen que realizarse para tener un mayor estándar de vida, pero no hay una búsqueda del sentido, no hay una búsqueda de qué vamos a hacer nosotros como comunidad colectiva que está unida bajo una misma historia y cultura hacia el futuro. No existe ese relato, ese cuento, esa poesía, esa mística, esos símbolos. No hemos creado nuevos héroes en los últimos 50 años. La transición no creó ninguno. En la dictadura, por supuesto que tampoco. La dictadura es un quiebre eh, respecto a nuestra propia historia, tan fuerte, tan potente, que simplemente nuestra historia hacia el futuro se perturba, se interrumpe, es un palo en la rueda, y dejamos de crear mitos hacia adelante, de ser la nación pujante. Yo recuerdo, hice mi tesis en la Guerra del Pacífico, en donde había un relato, o sea, había un hacedor de cosas que era Portales, que fue asesinado producto de intervención foránea, había una nación pequeña pero fuerte, asentada en el Valle Central, y había una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? Más allá de la mitología que rodea la bibliografía del tiempo. De ese tiempo, si fue por el salitre, si fue por el dominio del Pacífico Sur, independiente del tipo de necesidad inmediata que debiera haber sido cubierta, en este caso creo yo una necesidad económica, por supuesto, pero se le otorgó un sentido. Y hay un libro de una historiadora peruana, Carmen McBoy, que se llama Guerreros Civilizadores. Esos fueron los chilenos en esa época, en ese tiempo en que llegan a Lima y viven ahí 3 años dominando las tierras del virreinato. La otrora joya de la corona española, la fuente de sus recursos. Y qué es lo que hace que una nación pobre, modesta, poco inteligente, con una élite bastante desilustrada en comparación a la élite peruana, eh, de pronto se alza como un gran guerrero y conquista algo y conquista con un lenguaje afrancesado, con un lenguaje que no proviene de la religión, con un lenguaje que no proviene de nosotros estamos haciendo una misión episcopal. No, es un lenguaje que proviene de las tardes, es decir, 30 años antes. Somos los liberales que representamos los valores y el orden del mundo ilustrado, de esta lucha entre civilización y barbarie, de la cual hablaba Fausto, escrito por Sarmiento. Entonces, hubo ese relato, Chile se expandió, pasamos a hacer otra cosa, llegó la cuestión social, llegó posteriormente la crisis de 1929, llegaron los totalitarismos, hubo una respuesta, que es una respuesta radical, después hubo un pleno acceso a la tercera vía con los gobiernos con el gobierno, mejor, con los gobiernos de derecha, diría yo un poco, porque Alessandri no era tan de derecha, era hijo de alguien muy de derecha, pero Alessandri Rodríguez, me refiero, no era tan de derecha, eh, no era Ibáñez y tampoco era Alessandri padre, y después llega Eduardo Frei con esta tercera vía y finalmente nosotros mismos como nación decidimos incorporarnos a la historia de la izquierda mediante la proclamación de Allende como presidente de la República.
Entonces hay un tránsito, hay un tránsito en una historia, hay un país que entrega esperanza, hay un país que levanta símbolos culturales, Pablo Neruda, Violeta Parra, Gabriela Mistral, Mata, el pintor, eh, Parra, también por supuesto el otro poeta, Nicanor, grandes estatuas que habitan sobre nosotros, levantan sus símbolos. Pablo Neruda con su poesía incorpora el elemento araucano dentro de la propia, redescubre, mejor dicho, el elemento araucano en canto general, con esa fuerza poética propia de naciones antiguas, de ese aliento que trasciende, que se esconde en los valles de la cordillera y que de vez en cuando nos recuerdan quién somos, ¿ah? De dónde venimos, qué hacemos. Cosas que en Chile lo hacen los desastres, que los terremotos, últimamente, los terremotos nos recuerdan quiénes somos, que somos gente solidaria, los incendios, los mega incendios. Las grandes desgracias son eventos canónicos en los cuales nosotros nos afirmamos para reinterpretar y reafirmar nuestra propia identidad. Pero no hemos generado nuevos héroes, no tenemos grandes estatuas que levantarle a nadie durante los últimos 50 años. Nos ponemos a pelear antes siquiera de poner el plinto, la base, digamos, de la estatua, y la gente, además de ir perdiendo la memoria y comenzar a ser absorbida por esta torre de información, por esta mole que es el nuevo mundo, el novísimo mundo del siglo XXI, de la edad de la tecnología y la hiperconectividad y la globalización, estamos siendo aplastados por esa realidad en donde vemos la vida de los otros y vemos que nuestra vida no es capaz de cumplir ninguna expectativa. No podemos, nosotros los jóvenes, tener casa propia por lo caro que es, no podemos vivir en un país seguro, no podemos educar bien a nuestros hijos por lo caro que es, no podemos tampoco acceder a una buena salud. Hay 3 millones de personas en listas de espera. Entonces, ¿cómo vamos a ser mejores, cómo vamos a vivir mejor si los problemas que afectan a la nación no han sido resueltos? Eso es muy triste. Y ligado con el caso de Osorno, es decir, el mismo fantasma que habitó y que aleteó sobre Chile durante 17 años, vuelve a aparecer en este tipo de casos, que tenemos funcionarios públicos torturadores. Hay absoluta impunidad. Claro, alguien dirá, no, pero ¿cómo hacen una cárcel? Pero por supuesto, son funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones que toman a otro funcionario público y lo torturan. Eh, y ojalá se pudran en la cárcel. Y qué terrible, porque la vergüenza de sus hijos, de su esposa, no sé, de su familia debe ser enorme, sin saber que seguramente vivían con un monstruo. Eso, eso es algo extremadamente eh, impactante. Y bueno, y llevándolo a la política, ningún candidato de los 8 actuales a presidente tiene algún tipo de solución a esto. Todos, o Kast, que habla de la seguridad, el mal gobierno que tenemos, alegoría contra el mal gobierno, Jara, que no sé qué está haciendo muy bien Jara, está muy aprisionada, se le ve muy incómoda, como que no quiere salir, porque cuando sale la mitad del Partido Comunista le dice una cosa, y cuando no sale la otra mitad del Partido Comunista le dice otra, estancada completamente en su apoyo, con efectivamente un mal gobierno que le pone a Grau como figura, como rostro de los nuevos recortes que van a venir en la ley de presupuesto. eh, Ministro de Hacienda actualmente. Y Matei, que no logra salir del 15%, alguna ventana se está abriendo ahora con este último caso de los bots, que yo no sé qué tanta repercusión tendrá. Yo creo que en el votante político, si nosotros hubiésemos estado en el esquema de voto voluntario, sí hubiese sido un poco más preponderante, pero ahora que estamos en el esquema del voto obligatorio, de verdad, viendo las cifras de visualización, por ejemplo, el reportaje de Chilevisión tan solo tiene 80.000 visitas en internet. La entrevista de Pamela Díaz con Beni, el comediante, ex animador de televisión de un canal bastante modesto, tiene también 80.000 visitas en internet. Entonces no es algo que mueva la aguja. Además también hay una cuestión de fondo, que es que sí, es peligrosa la desinformación. Sí, son peligrosos los bots. Pero a la larga, en la urna, lo que impera es el razonamiento del votante, que puede estar influenciado por múltiples factores, porque no tiene un foco encendido fuera de su casa, porque se enojó con el alcalde de turno, porque le molesta que Jara baile,
porque le molesta que Kast sea rubio. Yo creo que aquellas personas que quieren controlar la desinformación en el Internet, que es el lugar por excelencia donde impera lo ficticio, en redes sociales impera lo ficticio, en Instagram impera lo ficticio. ¿Quién tiene la vida de los influencers en Instagram? Nadie, si esa vida no existe, es una vida de postureo. Esa palabra tan españolísima. Eh, eh, entonces, buscar autenticidad en la reflexión política que se realiza en Internet es como buscar autenticidad en un espacio en donde la verdad no puede funcionar, no puede plasmarse, porque el Internet como espacio de deliberación es esencialmente subjetivo. Yo me conecto con aquellas personas que me interesa conectarme, no tengo un panorama, un panóptico objetivo de todas las personas que hablan de Internet. Entonces, si hay una desinformación de derecha, también hay una desinformación de izquierda. Y por tanto, buscar cautelar ese espacio por sí, per se, no creo. Yo creo que lo que hay que hacer es educar a las personas en sus herramientas para interpretar la información que ocurre en ese espacio, pero no veo que sea tan gravitante esa discusión última que ha tenido Jara en contra de Kass o Kass en contra de Jara. Muy mal llevado por Kass por lo demás. Meter la cuña de que el hermano de Jara está metido ahí es como manchar todo el sistema, porque ya vamos a desconfiar de las redes sociales, entonces también desconfiemos de la televisión. Eh, de los editores, en este caso de los conductores, de los editores de los programas y de los noticiarios, entonces ya al final terminemos manchando todo, pues, y nadie viva tranquilo con nada, porque todo puede ser falso y nada puede ser real. Y eso solamente lo único que hace es incentivar la creación de posturas individualistas. O sea, que la verdad la cree cada hombre y no recurramos al ágora, no recurramos al espacio público para buscarla. Que las palabras que sean repartidas en la plaza también son todas mentiras. Entonces, la postura de Kast y la postura de Jara si bien son contrincantes entre sí, no son aptas para lo que la nación necesita, porque la nación requiere otro tipo de solución. Meo tampoco tiene este tipo de reflexiones. Meo ni siquiera sé qué sabe qué hacer para el mes de diciembre. Y así con todos los políticos posibles que nosotros nos encontremos, vamos a hallar que no hay una visión de largo plazo, no hay una visión histórica del sentido de nación, eh, no hay algún historiador que trate, o sea, el comando de Jara tiene un historiador que lo han tirado un poquito para el patio porque no fue capaz de manejarse en códigos políticos y no le generó un relato a la candidata Matei, en este caso, el historiador Osa, para poder empatizar con la historia actual del pueblo de Chile y poder entregarle una viga hacia el futuro, un lugar seguro en donde asentarse. Parece que todo está en crisis, parece que todo es extremadamente líquido, parece que todos estamos solos, parece que podemos vivir con monstruos y no nos vamos a dar cuenta. Y el Estado tampoco nos va a proteger. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Qué sentimiento nos va a guiar? Y sobre todo en el caso de esta elección presidencial, que es una elección presidencial importantísima, eh, habiendo salido un proceso constituyente, entonces como que podemos cambiar, pero no podemos cambiar tanto. Yo descreo un poco del fenómeno de la polarización, siento que ese fenómeno es natural, que siempre ha existido. Hay gente que odia a los comunistas y hay gente que odia a la gente derecha, y eso ha sido siempre así. No veo que muchos analistas hablan de la pérdida del centro, pero la pérdida del centro, o sea, el centro existía mientras el centro fuera viable. Ahora no es viable ser del centro porque el centro no tiene votos, entonces se vacía el centro de la posibilidad de ejecutar cambios y no hay centro. O sea, el centro depende de su capacidad de establecerse como un punto de encuentro entre la gente de izquierda y la gente de derecha. Lo perdió, o sea, la concertación perdió sola su liderazgo, la concertación se le ocurrió sola hacer el CAE, se le ocurrió sola hacer el Transantiago, se le ocurrió sola volverse una
una sistemática institución corrupta, robar, robar y robar. Chile Deporte, el caso Mosgate, o sea, ¿para qué vamos a seguir? Y cosas que robar y robar que después se plasman en Katy Barriga presa y Daniel Jadwe preso. O sea, es un problema de la clase política en su arco completo que tampoco ha tenido la capacidad de poder ser revertido. Y en esa reversión, o sea, ¿qué tiene que pasar para que nosotros dejemos el vuelo descendiente que estamos llevando? ¿Qué tiene que ocurrir para que la nación despierte no sé cómo, no sé qué estado puede, eh, eh, no sé qué estado podría denominarse aquel, el de una persona la cual no sabe qué hacer, no tiene información respecto a su entorno, no está desamparada y se encuentra a sí mismo perdida. No, yo creo que del 2010 en adelante hemos vivido un sistemático proceso de desarraigo respecto a mirar el pasado y no vernos. No, no sabemos que fuimos gente cruel, no sabemos que fuimos gente revolucionaria, no sabemos que fuimos gente altamente culturalizada, no sabemos que fuimos gente pobre. Entonces, como que hay un espacio en el cual de repente el país es completamente distinto al que había hace 30 años atrás, 20 años atrás, y el hilo conductor que nos mantenía más o menos girando en torno a una centralidad, no está. ¿Cómo recuperarlo? Con la escasa energía que hay. O sea, ahí está paralizada, el desempleo está subiendo, la economía está estancada, la productividad está a la baja, eh, las, las, la cantidad de personas que vive medicada producto de un trastorno de carácter mental, depresión, TEA, eh, como sea, una afectación de la salud mental, supera el 20%. O sea, tú tienes un quinto del motor de la sociedad, que somos los individuos, las personas, el humano, en un estado de parálisis. Y no lo digo con un ánimo de decir que el 80 sostiene ese 20, no, no porque en términos, de sentido no productivo, uno somos todos. Entonces no podría ser, o sea, si ese 20% está hacia abajo, nosotros también estamos hacia abajo, no hay ningún tipo de contradicción. No es que nosotros vayamos hacia arriba y el resto vaya hacia abajo, no hay ahí algo binario. Si uno baja, todos bajamos. Y eso es un sentimiento imperante en el ánimo de la sociedad en absoluto. Me ha tocado ver mucha gente que llora yo no sé por qué, o quizás ahora me estoy dando cuenta, pero mucha gente llora en el transporte público y en la calle. Se siente, por supuesto, mucha rabia. Hay una frustración que choca siempre con la institución. Las instituciones en general son muy poco receptivas al sufrimiento humano, a la comprensión. La excesiva, esto es como nos compramos el cuento de la tecnología, tecnologizamos el país a manos de las empresas privadas subieron los costos de incorporar mejoras en la propia vida y dejamos a una enorme fracción de la sociedad fuera de ese avance. Porque sí, todos pueden tener clave única, todos pueden hacer transferencias, pero ya no hay nadie que tenga la suficiente liquidez para no sentirse endeudado. O sea, si el 70% de la población no llega a fin de mes con el sueldo que tiene, de la gente que trabaja, es porque hay un problema. ¿Sí? Y ese problema no sé por qué se obvia tanto. No sé por qué como que se pasa por encima, como no, que en verdad... Ahora se ha hecho mucha crítica a este abogado, Iván González, que habla y dice, bueno, ¿cómo puedes vivir con esto? Si puedes vivir con esto respecto a sus deudas de CMR, Falabella. Y salen los abogados en el diario financiero diciendo cómo es posible, este tipo no colabora en la cultura de pago. El chileno se había acostumbrado siempre a pagar muy bien. Entonces ahora estamos viendo un aumento del cese del pago de las deudas de casas comerciales o de créditos hipotecarios y eso nos parece extremadamente grave. Eso dice la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.
Pero ¿qué han hecho los bancos por, por no mostrarse como instituciones abusivas? ¿Qué han hecho los bancos para que el ciudadano común, que paga su capital y que se endeuda con él, no considere que se lo están cagando? Cuando toma un crédito al 7%, cuando se le repacta una deuda unilateralmente, cuando las tasas de interés del Banco de Chile son del 3,9% por una deuda de 100 pesos. Entonces, ¿qué tipo O sea, una cosa es el lenguaje y otra cosa es la acción, ¿cierto? Entonces, los bancos no pueden pretender que la gente se comporte como excelentes pagadores si los bancos son instituciones esencialmente voraces eh, con los créditos de las personas. Nunca prestan plata, lo único que les interesa es su utilidad, despiden a medio mundo cuando se les plasma, y por ejemplo ahora la Comisión de Mercado Financiero tuvo que reversar una decisión que trataba básicamente del uso de la tarjeta de coordenadas. ¿Y, y a quién se le ocurrió? O sea, ¿cómo alguien dentro de los bancos pensó que obligar a la movilización de toda la transacción de datos para la realización de una transferencia pasara netamente a un celular? Y se perdiera el hábito que 10 millones de personas tenían, bueno, en este caso 4, que eran los que tenían la tarjeta de coordenadas, que 4 millones de personas tenían, y se desplazaran mágicamente a tener su teléfono. O sea, ¿por qué los bancos quieren hacerle un problema a la ciudadanía? Si la gente paga con transferencia y ocupa la tarjeta de coordenadas, ¿por qué obligarlos a salir de ahí? ¿Por qué no confiar en la habitualidad, en la cotidianidad? No, es que estamos viendo un aumento del fraude. Bueno, entonces hagan otra clave, busquen otra manera en la cual la pega la tomen ustedes po, y no el consumidor. En el caso mismo de las concesionarias, o sea, ¿cómo es posible que la concesionaria te llame para cobrarte 20 años de TAC? No puede ser. ¿Cómo es posible que la luz las empresas de servicios públicos, cuando hay un error en el medidor, obliguen a la persona poco menos a ir al CERNAC, a demandar a la propia empresa, porque no tienen, según ellos, la potestad para poder bajar por sí mismo el cobro excesivo que están realizando? O sea, si el mercado nos trata cruelmente, la ciudadanía va a buscar formas de saltarse el mercado. Es evidente, si el ser humano lo único que quiere es sobrevivir y vivir bien. Eso le ha enseñado incluso el capital. O sea, nosotros queremos vivir cada vez mejor. Por favor, déjennos tranquilos. Las tabacaleras alegan y alegan y alegan contra contra la persecución y la compra de cigarrillos, el mercado negro de cigarrillos. Bueno, ¿qué ha hecho las tabacaleras para perseguir a estas personas? Interponen las denuncias, se encuentran detrás de las querellas. No, es que el impuesto es muy alto, entonces no podemos cobrar menos. Entonces, bueno, ¿qué esperáis? Pues si afuera, si la gente está ansiosa, porque la gente está ansiosa, ¿y por qué fuma? Porque está ansiosa. Y tu producto vale 5 lucas. ¿Cómo vas a esperar que la gente todos los días te cobre productos de 5 lucas? Entonces, igual hay un choque ahí entre el país que algunos sujetos quieren que seamos y las condiciones reales para hacer ese país. Y así ocurre con la política, que en el mismo caso es la desinformación, y así ocurre con los empresarios, y así ocurre con el gran capital. Entonces, y esta bomba ya explotó, o sea, la nación ya explotó el 2019. ¿Qué están esperando para reaccionar y ser capaces de entregar un relato? Porque esto es un problema de las élites y es algo que tienen que hacer las élites. Solamente las élites pueden instalar los relatos supranacionales. Ellas tienen la capacidad, ¿cómo decirlo? La capacidad técnica, las redes, las universidades, los espacios cerradísimos en los cuales habitan, para comenzar a variar el relato y el estado de ánimo de la nación. Manejan los canales de televisión, manejan los diarios, manejan las grandes publicaciones académicas. Entonces, ¿cómo espera que eso surja desde Coltauco o desde Quellón? No, eso no va a ser así, no va a ocurrir de esa forma. Y las sociedades se educan con el tiempo. Entonces, esto es un problema esencialmente educativo. ¿Y por qué no lo hacen? No entiendo. ¿Qué quieren que hagamos?
los ciudadanos propios que viven desesperados porque ven que a un compañero de trabajo, a un funcionario público, sus propios compañeros y funcionarios públicos le pegan y lo torturan. Esas son las preocupaciones en las que está inmerso el ciudadano común y corriente. No está preocupado de los debates que tiene el CEP. No está preocupado de los debates que hay en la mesa de turno de la Universidad Católica. Por favor, salgan de ahí y miren hacia la calle y vean lo que es el leviatán que se está creando. Eso es lo que puedo decir respecto a lo que quería reflexionar. Ya, ahora vamos con los candidatos. Miren, me he informado con Kast. Ayer dio una entrevista en EMOL. Buena entrevista. Pero cuando hablaba de Jara, como que no voy a caer en provocaciones. O sea, el señor Kast está muy equivocado si piensa que la bola de nieve que se formó a partir de este conflicto de la desinformación, que para él presentó primero un triunfo toda vez que Matei no se querelló, pero esta bola de nieve ha ido creciendo, quizás que influencias se movieron para que Jara y Matei se vieran desde un mismo lado. A ambas les conviene ir a primera vuelta, perdón, a segunda vuelta. ¿Por qué creo yo que sería mejor una segunda vuelta a Matei Jara que una segunda vuelta a Matei Kast? Primero porque el país, el conflicto va a ser menos fuerte, por lo tanto la polarización va a ser menos intensa. Y eso serviría funcionalmente tanto a un gobierno de Jara como a un gobierno de Matei. Eso en primer lugar. Tercero, porque dejan al más poderoso fuera. En este caso, Kast, que se ve más poderoso en la encuesta, lo dejarían fuera del negocio y fuera Kaiser y fuera todo este sector de la ultraderecha que la transición considera como un elemento indeseado. Porque Jara no es comunista, en la práctica no es una persona comunista, se viste como socialdemócrata, entonces se metió al cuento de la transición. Y la idea de la transición es poder continuar diciéndose a sí misma que sigue gobernando la nación. De hecho, el fenómeno transición, es decir, este espacio de poder que habita desde RN hasta el Partido Socialista, ha gobernado la nación desde 1990 en adelante. Ustedes dirán que Gabriel Boric no es parte del Partido Socialista, pero por favor, él firmó individualmente el acuerdo constituyente que salvó al gobierno de Piñera, se pelea con el Frente Amplio y se convierte inmediatamente en una figura política más relevante de lo que era porque se acerca a esta historia de la transición, como un sistema y métodos de acuerdo en donde el país simplemente se encausa. Kast representa un espacio en el cual la vía de solución a esos problemas no está en el marco político-conductual de la transición. Entonces, de hecho, él mismo ha creado sus propias redes de poder fuera de ese círculo. No tiene contacto con el Partido Socialista porque no se le conocen. Vamos a hablar de la superficie de los medios, por abajo, por supuesto que sí, todo queda en familia, pero fuera hacia afuera, en el esquema público, Kast no ha dialogado nunca con un senador del Partido Socialista. No resuelve, como no así Matei que tiene experiencia de gobierno, Matei que es funcional y que Matei entendería eventualmente que si ella está en peligro, el otro también está en peligro. Y en ese diálogo Jara entró, porque Jara fue ministra del Trabajo de Gabriel Boric, un presidente que si bien parecía de izquierda, fue mucho menos de izquierda de lo que realmente dijo que iba a ser. Entonces, manteniendo este caos institucional que ha gobernado el país durante los últimos 35 años, no habría ningún problema, sería una situación menos conflictiva y hasta controlable. Sin embargo, el ingreso de Kast a la presidencia significaría el eclipse de esta historia, el efectivo término de la transición y no saber qué hacer. Porque un ser político lo único que desea es seguir viviendo siempre, porque ya conoce sus costumbres, porque ya conoce las relaciones, porque ya sabe con quién tiene que interactuar, porque ya sabe dónde están los votos, porque ya maneja más o menos los términos del presupuesto y de la organización territorial que requiere para seguir viviendo. Y verse desplazado por un sujeto que no conoce, que renegó en su época, es algo extremadamente traumante. Siempre pensaba en Isabel Allende yendo a declarar frente al fiscal 2 días después de ser destituida como senadora.
por parte del Tribunal Constitucional. Es algo muy fuerte, pobrecita ella, viajando en el auto, sin chofer, quizás seguramente manejando ella el vehículo, yendo a una fiscalía a declarar como imputada, habiendo sido la hija de Allende, habiendo recibido tantas flores a lo largo de su vida, para haberse despojada en un zócate de todo aquel poder. Eso creo yo que ocurriría en el caso de ganar Kast. Toda esta gente se sentiría como Isabel Allende, porque Don Zócate perdería el poder, pierde el timón del barco que maneja desde hace tanto tiempo y la nación comienza a interactuar consigo misma en base a otro tipo de relato. No sabemos todavía cuál es el relato republicano. Republicanos no nos ha dicho a la comunidad toda, a la nación toda, qué valores va a levantar y qué va a representar. Ha dicho el valor de la familia, el valor de las tradiciones, pero no ha sido capaz de salir de la caricatura. Porque una cosa es postular ideas políticas en broma y otra cosa es postular ideas políticas en serio. En el caso de Kast, él no ha tenido la capacidad de expresar en serio qué es lo que quiere hacer. Ha dicho que va a bajar el gasto público, que va a sacar a los incompetentes, que va a, a hacer que las cosas ocurran y que este país crezca, pero eso no es entregar un relato de la nación que se quiere construir. No ha dicho, bueno, queremos que Chile sea un país generoso, queremos que Chile sea un país solidario, queremos que Chile sea un país más severo. Todas son impresiones que tenemos, pero no hemos visto plasmadas en su actitud. No, hay una carencia ahí de sentido, que el sentido es extremadamente importante, porque el sentido es lo que logra el involucramiento con la comunidad, y por eso por eso Kast no ha expandido sus fronteras y no ha instalado una cabeza de playa en el centro. Tiene una cabeza de playa orgánica, porque es un candidato transversal, que está presente en todas las clases sociales y en todos los estratos educacionales del país. Sí, o sea, tiene un potencial, pero no tiene el potencial de instalarse como una figura que se acerque a esta centralidad que gira y cruza el tiempo y cruza los siglos, que se llama Chile. Eso no está. Y bueno, Boric tampoco la tenía mucho cuando fue candidato, pero la adoptó muy rápidamente después de perder el plebiscito. Esos meses de pesadilla que hubo en el 2022. Y además Boric tenía una ventaja, que su enemigo era Piñera, y Piñera estaba vivo en el proceso de instalación del gobierno. Y por supuesto cuando fue candidato a presidente. Piñera fue una centralidad en la cual todos giramos, y Bachelet fue una centralidad en la cual todos giramos, junto con Lagos, por supuesto. Y no era un sujeto del extremo, era un sujeto que venía del centro. Entonces Boris simplemente tuvo que ocuparle ese espacio en el centro para poder gobernar mejor, cosa que no hizo, pero al menos la figuración estaba. Kast no tiene ese centro, no sabemos cuál es el centro de Kast, no sabemos a quién admira Kast, a quién adora Kast, que es un sujeto muy desconocido. Y eso es un peligro, o sea, es un potencial y al mismo tiempo un peligro, porque él no va a gobernar, eventualmente si gana. De Jara ocurre el fenómeno, es como el mismo, pero no es igual. ¿En qué sentido? Que Jara sigue siendo una desconocida, pero tenemos las pulsiones de ella muy a flor de piel. Entonces, podemos saber incluso hasta lo que piensa, cuando está enojada, cuando un tema la tiene chata, por la forma en la cual mira la cámara o el su interlocutor al momento de conversar. Son características que nos van dando indicios poco a poco de cómo van a ser los sujetos que gobiernan. Yo me acuerdo que cuando ganó Kast, en primera vuelta con el 28,53%, fui a comer al día siguiente. Bueno, me compré todos los diarios, el Mercurio, la Tercera, del día lunes, el Mercurio, la Tercera, y había otro tercer diario más, una especial de alguien, del T-Clinic, no me acuerdo. Me fui a un restaurante y pedí la mesa afuera, en la terraza, fumando, por supuesto, y muy aburguesadamente me dediqué a mirar a la gente que pasaba. ¿Y cuál era el sentimiento después de haber ganado la derecha? Y no cualquier derecha, la extrema derecha, en esa época que era más extrema derecha que ahora. Y el filo de la calle era como un filo así como chucha.
el cacho que nos metimos, weón. Imagínate Kast presidente ahora, después del estallido, una cosa espantosa, estando en Santiago, porque no me fui a sentar a una ciudad de región, no estaba en Temuco, estaba en Santiago. Y se notaba ese como, puta, que este weón gane, es un problema. Y no era muy agradable la sensación de Kast presidente. Era más bien un algo desagradable, eh, un sabor muy aburguesado lo que estoy diciendo, pero es un sabor resistente. ¿Ah? Puede hacer las cosas bien, pero nunca te van a gustar. Puede que gobierne bien, pero es tan pesado que nunca te va a agradar que él sea el presidente. En cambio, Boric gobierna mal, pero el sujeto Boric no es tan desagradable. Porque se pega sus patinadas, porque tiene algo de curadito, porque hay cosas que no le importan y el chileno, el pillo chileno, es alguien que, el pillo, el roto chileno, es alguien que también hay cosas que no le importan. Entonces como que tiene algo de sociología en todos nosotros. En cambio, Castro no tiene esa. Que Jara sí tiene. Que Matei sí tiene, porque cuando se enoja, weón, puta, todos queremos ser ella. Y mandar a la chucha a todo y ponernos alemanes para las cosas, que funcionen en serio. Pero en el caso de Kast sigue siendo un misterio. Kaiser da lo mismo porque nunca va a ser presidente de esta elección. Espero que ninguna tampoco. Eh, eh, y eso, eso. Entonces, no hago comentarios respecto a, a política en particular. Vi mucho las encuestas, vi las entrevistas de siempre, me informé, pero no quería hablar de eso hoy porque estaba muy impactado. Sigo todavía concernado por el caso Los Sordos. Y hay cosas que quizás no se están hablando en la campaña, que lamento que no sea así, y ojalá en 4 años más tengamos muchos mejores candidatos, que no sea tampoco el propio presidente actual. Eso, muchos saludos, que estén muy, muy bien.